En Romanos capítulo 12, en el versículo 12, el apóstol Pablo nos ha hecho un llamado tremendamente complejo y abarcador a una vida de transformación, de rechazo del mundo y de una renovación continua de la mente. Y quiero en esta última meditación conectada con el versículo 2, hacer una exploración más profunda de esa idea de la renovación del entendimiento. ¿Qué quiere decir en nuestra vida? Verdaderamente ser renovados y renovarnos en el entendimiento. Quiere decir que tenemos que tener un compromiso, una perpetua como reestructuración de la manera en que nosotros vemos el mundo y sus valores. Y yo diría que aún más que eso, se supone que como hijos de Dios, cuando entramos en el Evangelio, nosotros podamos mirar hacia atrás las experiencias del pasado y adoptar una interpretación diferente de las cosas que han pasado en nuestra vida. Hay muchos cristianos que viven cautivo y víctima de las experiencias del pasado. Quizás hermanas que fueron abusadas sexualmente, jóvenes o hombres que fueron quizás abusados físicamente por sus padres y que sufrieron violencia doméstica, personas que han tenido una vida difícil y sufrida, fracasos del pasado, traiciones, pérdidas financieras. Entonces entramos a los caminos del Señor muchas veces y seguimos viendo esas experiencias del pasado. Nuestro entendimiento sigue interpretándolas de la misma manera en que lo hacíamos cuando estábamos sin Cristo. Y no entendemos muchas veces que todas esas cosas por las cuales pasamos en nuestra vida antigua eran parte de un diseño total que Dios tenía para bendecirnos a la postre, como dice la palabra. Y que Dios muchas veces permite que pasemos por ciertos procesos en nuestra vida para llevarnos al conocimiento del Señor y tratar con nosotros. O que simplemente a la luz de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, esas cosas del pasado las podemos reciclar, por así decirlo, y convertirlas en peldaños para una grandeza mayor y la personalidad y el carácter de un verdadero hijo de Dios. Porque a la luz de la palabra, muchas veces las cosas que nos parecieron fracasos y abusos del pasado pueden convertirse en instrumentos para llegar a una mayor humildad, mansedumbre, paciencia, capacidad para perdonar a nuestros ofensores, una convicción de lo que verdaderamente es el mundo, que entonces nos permite vivir más como un hijo de Dios, más misericordia para con los demás. Hay muchas maneras. Si nuestro entendimiento de nuestras experiencias pasadas los podemos renovar para poder ver esas cosas a la luz de la bondad de Dios, a la luz del poder de Dios, a la luz del hecho de que Dios nos ha escogido para una eternidad con Él, eso puede transformar nuestros traumas del pasado. Y entonces ya en vez de vernos como víctimas, como gente abusada, maltratada, podemos vernos como gente victoriosa en Cristo Jesús, que entiende que las aflicciones del pasado no son nada, dice Pablo, comparadas con las bendiciones que nos esperan en el mundo venidero. Así que yo le pido a mis hermanos que transformen y renueven su forma de ver las cosas del pasado, pero también que renueven y que tengan un entendimiento diferente de las cosas de este mundo. Muchas veces en el mundo nosotros apreciábamos desmedidamente el cumplido de un compañero de trabajo, la alabanza del mundo, los símbolos de estatus de un carro europeo, o una gran casa, o unos muebles lujosos, o unas conquistas amorosas. Y para mucha gente eso es todo para lo cual viven. Llegar a ser el ejecutivo principal de la compañía, por ejemplo. Y para mucha gente eso es lo que constituye una vida triunfante y exitosa. Cuando entramos en los caminos del Señor, entendemos que eso no es nada. Que en realidad lo que constituye un hombre triunfante es el dominio propio, el amor, el ser usado por Dios para el avance del reino de Dios. Estas son las cosas. Es decir, es una renovación del entendimiento. Interpretamos la vida y las cosas de la vida en una manera diferente. Y eso trajo a mi mente las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, comenzando en el versículo 7. Pablo
que antes era un fariseo, que perseguía a los cristianos y que estaba metido en la dinámica esta religiosa estéril de su religión meramente hebrea, que no conocía de la nueva vida en Cristo Jesús, pero que luego es transformado y cambiado completamente por un encuentro frontal con el poder de Cristo en el camino a Damasco. Ahora Pablo escribe años después, como el gran apóstol Pablo, que tiene un entendimiento diferente del mundo. En Filipenses 3:7 Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Qué hermoso. Pablo dice, las cosas que antes yo pensaba, wow, qué gran triunfo, qué gran ganancia. Ahora, a la luz del nuevo entendimiento que yo tengo, por medio de las experiencias y las revelaciones que he recibido de parte del Espíritu Santo, ahora entiendo que eran pérdida, eran basura. Dice además, y ciertamente, aún estimo, ahí está la idea de, tengo por entendido que interpreto como, enfoco y analizo de esta manera la idea de entendimiento. Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pablo ahora, con ese nuevo entendimiento que debemos todos nosotros aspirar a adquirir, ve que todo lo que él pensaba que era grande, bello y hermoso y duradero en el mundo es basura. Es tan grande, tan radical su rechazo de estas cosas que es como si fuera basura maloliente. Y de paso puedo decir que nosotros podemos admirar una gran pintura en un museo y podemos admirar las grandes obras de música y de arte del mundo, y debemos hacerlo. Debemos ser gente culta que aprecie la creatividad que Dios ha puesto en el ser humano. Pero a la luz de nuestra valorización y estima de las cosas eternas, es decir, proporcionalmente, el contraste debe ser tan grande, nuestro apego a las cosas eternas debe ser tan grande que el apego que tengamos a las cosas materiales debe ser como si fueran basura. Es simplemente un espejismo, ¿no? Es una contradicción que se crea por medio de dos desajustes bien grandes que nos llevan a pensar que el mundo es basura porque amamos tanto la eternidad. Pablo dice, mi apego a las cosas de Dios es tan radical que las cosas del mundo son como pura basura, aunque participo en ellas por si acaso redundan en beneficio para el reino de Dios. Ese es el cambio de mente, es el entendimiento que ve el mundo a través de lentes diferentes. Dios permita que así tú puedas comenzar a ver tu matrimonio, tu paternidad, tu trabajo, tu carrera en el mundo, los traumas del pasado. Míralos a través de la palabra de Dios y entenderás entonces que son muy diferentes a como tú los veías cuando estabas en el mundo. Que el Señor te bendiga y hasta nuestra próxima meditación me despido de ti, Pastor Roberto Miranda.